Estoy seguro que el deseo de muchos es tener dinero, de ser posible, ser millonario y no pasar por ninguna angustia económica. Pero mientras esto no deja de ser un sueño para la gran mayoría de la gente, existe un pequeño grupo de personas multimillonarias que pueden permitirse toda clase de lujos inimaginables. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cuáles han sido las personas más ricas que han existido en toda la historia? Responder esto es bastante difícil, pues aunque existen varios videos o artículos de internet que pretenden despejar esta incógnita, el evaluar la riqueza de distintas personas en distintas épocas de la humanidad es una tarea bastante compleja, pues en algunos casos se desconoce la cantidad exacta de riqueza que pudo acumular un individuo durante toda su vida, debido a la forma en la que ésta se distribuyó. También hay que tomar en cuenta la complicada labor de determinar la tasa de cambio adecuada y la tasa de inflación presente cuando X individuo estuvo en la cima de su riqueza, y todo esto tratar de convertirlo a los números de la economía actual, basándose también en el valor de su riqueza personal con respecto al Producto Interno Bruto Nacional de cada individuo. En resumen, toda una serie de datos económicos e históricos toman parte en esto. Por eso en este video conoceremos a las personas más adineradas que han pisado la faz de la Tierra, tomando como base que, al momento de realizar este video, se ubica a Bill Gates como el hombre más rico de la actualidad, con una fortuna cercana a los 90.000 millones de dólares. Todos los que verás en este top lo superan y por mucho. Sin más, estas son las 10 personas más ricas que han existido en la historia de la humanidad. Nacido en Staten Island en mayo de 1794, Cornelius Vanderbilt abandonó la escuela a la edad de 11 años para ayudar a mantener a su empobrecida familia. De niño, trabajó con su padre, que era granjero y barquero. Cuando Vanderbilt tenía 16 años, con un pequeño préstamo de sus padres, compró un velero de 2 mástiles y comenzó a transportar pasajeros en el río Hudson. Durante la Guerra Anglo-Americana de 1812, usando una pequeña flota de barcos, Vanderbilt entregó suministros a los puertos de flotas del gobierno. Eventualmente, vendió todos sus botes y se fue a trabajar con un capitán de barco a vapor, donde aprendió acerca de estos barcos. Luego comenzó su propio negocio de buques de vapor y finalmente comenzó a comprar ferrocarriles. Como pueden notar, Vanderbilt tenía un talento para las finanzas. Al ir creciendo su fortuna, se convirtió en un hombre de negocios despiadado y un vendedor astuto que se enfocaba en socavar a sus competidores. Sus tácticas comerciales lo convirtieron en uno de los hombres más ricos que jamás haya existido. En su mejor momento, se podría establecer que su fortuna equivaldría a poco más de 185.000 millones de dólares actuales. Henry Ford, el hombre que revolucionaría la industria del automóvil y la producción en masa, nació en julio de 1863 de una familia próspera que poseía una granja en Dearborn, Michigan. Cuando tenía 16 años, se mudó a la cercana Detroit, donde aprendió el oficio de maquinista. Luego, trabajó en varias fábricas y en la granja de su familia, antes de terminar incorporándose a la Edison Illuminating Company, compañía fundada por Thomas Edison, en donde en 2 años fue nombrado ingeniero en jefe. En 1896, Ford creó el Quadricycle, que era un carruaje sin caballos. En 1899 fundó la Henry Ford Detroit Automobile Company, que más tarde se cambió a la compañía Henry Ford. Sin embargo, terminó abandonando el negocio en 1902, después de que sus socios se sintieran frustrados por su deseo de mejorar constantemente su diseño. Ellos simplemente querían un producto terminado. La compañía de Henry Ford luego se convirtió en la Cadillac Motor Car Company. Ford comenzó la Ford Motor Company en 1903. El primer automóvil llamado Modelo A se ensambló un mes después. Solo unos pocos podían ensamblarse todos los días y se ensamblaban a partir de piezas ordenadas de otras compañías. En octubre de 1908, el Modelo T se introdujo y cambió el mundo. Para hacerlos rápidamente, Ford utilizó técnicas de producción en masa que todavía son comunes en la actualidad, incluidas las plantas grandes, las piezas reemplazables y las líneas de ensamblaje móvil. El automóvil fue un éxito masivo e inició a Ford en su camino hacia una enorme riqueza. En su mejor momento,
la fortuna de este perfeccionista empresario equivaldría a los 200.000 millones de dólares. William el Conquistador, o Guillermo, según se ha traducido, era el hijo ilegítimo de Robert I, duque de Normandía. Su padre murió en el año 1035, lo que hizo que William, que tenía 8 años, se convirtiese en el nuevo duque de Normandía. Sorprendentemente, a pesar de varios accidentes a lo largo de su vida, William sobrevivió hasta la edad adulta, y en 1064 se había apoderado las provincias vecinas de Bretaña y Maine. 2 años después, al morir Edward el Confesor, rey de Inglaterra, este había decretado a varios herederos de su trono, entre los cuales estaba William, lo cual trajo varias confusiones al respecto. Finalmente, se decidió que el cuñado de Edward, Harold Godwin, sería el nuevo rey, pues presuntamente así lo había dictaminado el fallecido monarca en su lecho de muerte. Esta decisión enfadó a William, quien procedió con una invasión a Inglaterra usando las tropas de Normandía, en uno de los eventos más importantes de la historia británica. Finalmente William salió beneficiado, pues derivado de la invasión, su fortuna, que ya de por sí era vasta, se elevó aún más, llegando a unos actuales 229.000 millones de dólares. El siguiente puesto realmente tiene una diferencia muy mínima con el anterior. Osman Ali Khan era el gobernante del estado de Hyderabad, actualmente territorio de la India. De hecho, durante su gobierno, que duró de 1911 a 1948, fue cuando el estado fue anexado a la nación asiática. Su riqueza provenía de una familia que desde el siglo XVIII se dedicaba a lo relacionado con la industria de los diamantes, sumamente abundantes en aquella región, y que por mucho tiempo fue el único lugar del mundo que suministraba este mineral. Se dice que Khan, entre sus muchas excentricidades, poseía 50 autos Rolls-Royce y usaba un diamante de 185 quilates como pisapapeles. En 1937 fue portada de la revista Time, que lo ubicó como el hombre más rico del mundo, con una fortuna que, al día de hoy, podría estimarse en 230.000 millones de dólares. Khan murió el 24 de febrero de 1967 a los 81 años. Nikolai Alexandrovich Romanov, mejor conocido como Nicolás II de Rusia, fue el último zar de aquel país. Nacido en 1868, heredó el trono de emperador sin mucha motivación, aunque convencido de que era su deber decretado por Dios. A decir verdad, es una figura histórica de la que se podrían citar decenas de sucesos, pues su mandato estuvo plagado de infortunados incidentes, hasta que terminó siendo asesinado junto con su familia por los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin en algún momento entre el 16 y 17 de julio de 1918. Su muerte marcó el final de la dinastía Romanov, que había gobernado la nación por 300 años. Se estima que al momento de su muerte, su fortuna habría alcanzado los 300.000 millones de dólares. La figura de la familia Rockefeller está plagada de mitos conspiracionistas, debido al gran poder económico adquirido por John Davidson Rockefeller. Nacido en Nueva York en 1839, a los 24 años comenzó a invertir en petróleo para posteriormente fundar la compañía Standard Oil, que pasaría a ser una de las más grandes del mundo en ese sector. En su mejor momento, esta compañía controlaba el 90% de la producción de petróleo de Estados Unidos. Y es aquí donde viene lo interesante. Cuando Rockefeller murió en 1937, el New York Times informó que su patrimonio neto se ubicaba en 1.5 mil millones, basados en su declaración de impuestos de 1918. Si sacamos cuentas, esto apenas nos daría 32.000 millones, que aparentemente no está ni cerca de la fortuna actual de Bill Gates. Pero entonces, para comprender realmente las dimensiones de esta fortuna, habría que comparar con la economía de ese momento. Los activos de Rockefeller equivalían al 2% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en la época, por lo cual podríamos analizar y determinar que el valor real de este personaje equivaldría a 371.000 millones de dólares en la actualidad. Es posible que el nombre de Andrew Carnegie no te suene de nada,
pero sin duda su historia es interesante. Nació en 1835 en Escocia. Su familia emigró a Estados Unidos cuando él era niño y se establecieron en Pittsburgh. Eran bastante pobres, sin embargo, Andrew trabajó duro toda su vida hasta que en 1892 fundó la compañía Carnegie Steel, la cual pasaría a ser la mayor productora de acero en el mundo. No conforme con esto, vendió la compañía a un banquero en 1901, con un trato con el cual ganó $480 millones, algo cercano al 2.1% del PIB estadounidense de la época, que a números más, números menos, equivaldría actualmente a 210,000 millones. La compañía, en manos del banquero, cambió de nombre y creció aún más. Y es aquí donde las cosas se vuelven complicadas. Pero considerando los activos generados, se podría determinar que el valor de Andrew Carnegie podría aproximarse a los 389,000 millones de dólares actuales. Antes de su muerte, en 1911, Andrew regaló la mayor parte de su riqueza, convirtiéndose, además de uno de los hombres más ricos, en uno de los más grandes filántropos de la historia. Realmente, este es uno de los casos más complejos de analizar, pero a la vez de los más llamativos. A partir de este punto, nos topamos con auténticos números totalmente alucinantes. Nacido en Augsburgo, Alemania, en marzo de 1459, Jacob Fugger nació en una acaudalada familia dueña de un exitoso negocio textil. Cuando se hizo adulto, Jacob realizó una serie de préstamos a gente tan importante como Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano, y apoyó financieramente al emperador Carlos V en su ascenso como monarca de España. Debido a ese respaldo, recibió importantes contratos mineros, los cuales aprovechó para comerciar toda clase de metales y minerales, monopolizando el mercado, siendo el empresario minero más importante de su tiempo. Llegó a tener tanto dinero que se empezó a llamar a sí mismo Jacob el Rico, y realmente había razones para este apodo. Su fortuna era tan inmensa que poseía el 2% del Producto Interno Bruto de Europa. Era una riqueza continental que actualmente equivaldría a 400,000 millones de dólares. Musa Keita fue el sultán del país africano de Mali desde 1312 hasta 1337, y tratar de determinar qué tan rico era da dolores de cabeza. Su reino era el mayor productor de oro del mundo en su época, cuando este metal tenía una gran demanda. Para que nos hagamos una idea, Rudolf Ward, profesor de la Universidad de Michigan, menciona que hay dibujos que ilustran a Musa Keita sosteniendo un cetro de oro en su mano, con una copa de oro en la otra, sentado en un trono de oro y con una corona de oro en la cabeza. Definitivamente mucho oro. Todo lo que puedas imaginar que alguien pueda tener de oro y duplicado. Con tanta fortuna, Musa logró un ejército de 200,000 hombres, realizaba viajes gastando despreocupadamente, e incluso se cuenta una historia en la que sus desfalcos provocaron incidentes en Egipto. Si tomamos en cuenta sus posesiones, además del comercio que hacía, las estimaciones más probables lo ubican como el dueño de una fortuna de 426,000 millones de dólares actuales. El Imperio Romano es uno de los más importantes, si no es que el más importante en la historia de la humanidad. Y menciono esto porque solo de esta forma se puede entender el lugar que encabeza este top. César Augusto fue el primer emperador romano. Recibió ese poder después del asesinato de Julio César, uno de los gobernantes más importantes de la historia, y al igual que su predecesor, demostró grandes capacidades de liderazgo, trayendo una época de prosperidad a su gente y territorios, lo cual se tradujo también en descomunales riquezas. Para que te des una idea, su imperio fue uno de los más ricos en toda la historia humana, y tan solo su riqueza personal representaba la quinta parte de todo, y en algún momento se podría decir fue literalmente el dueño de Egipto, lugar que ya de por sí representa un valor incalculable.
Al ser perteneciente a una época tan remota, justo en medio del antes y después de Cristo, es difícil hacer conversiones que representen adecuadamente su fortuna, pero según estimaciones, podría establecerse en 4.75 billones de dólares actuales, convirtiéndolo automáticamente y sin lugar a dudas en el ser humano más rico que ha existido en toda la historia. Hacer este video realmente fue una labor muy compleja, pues como habrás visto, la economía de distintas épocas difiere, y no es que la economía actual sea más baja que la de las épocas anteriores, sino que se han de tomar en cuenta toda una serie de factores para sacar un aproximado, e igualmente, mucha de la fortuna derivada de estas personas provino de empresas pioneras o formas de poder muy desequilibradas que tendrían un muy alto valor. En todo caso, si lo requieres, en la descripción te dejaré un link con algunas fuentes que he utilizado. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.